Bienvenidos a este segundo evento titulado Las fronteras del Nearshoring en México. Note that this event will be in Spanish, but you can follow the event in English, and you can use the translation button at the bottom of your screen if you want to follow this conversation in English. Mi nombre es Antonio Esteva de Ordal, soy un resident fellow aquí en el Georgetown Americas Institute y coordinador del programa Latin American in the Global Economy, y juntamente con mis colegas Alejandro Werner, el director del instituto, y Juan Carlos Baker, que está asociado al instituto, hemos organizado una serie de 3 eventos que empezamos la semana pasada sobre esta temática de las fronteras que ofrece el nearshoring en México. Y hoy día tenemos la gran fortuna de contar con, yo diría, 2 de los mejores expertos, 2 de los mejores conocedores de esta temática en México. Tenemos con nosotros a Luis de la Calle y a Luz María de la Mora, quienes van a compartir sus visiones sobre estos temas en el día de hoy. Las biografías están en la página web, pero simplemente decir que Luis es en este momento director general y socio fundador de la consultoría de la Calle, Madrazo y Mancera en la Ciudad de México. Tiene una larga trayectoria en el sector privado y en el sector público mexicano. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales hace ya un tiempo en la Secretaría de Economía de México durante las administraciones de los presidentes Fox y Zedillo, y tuvo un rol muy importante en muchas de las negociaciones que en aquellos momentos México tenía con socios comerciales. Negoció varios tratados comerciales, negociaciones internacionales en la OMC, etc. Y tuvo un papel muy importante durante su estadía en Washington como ministro para Asuntos Comerciales, ¿no?, durante la época tanto del diseño como de la implementación del NAFTA. Luz María también ha tenido una larga actividad, una larga carrera en el sector público, académico, privado en México. Recientemente fue la subsecretaria de Comercio Exterior de México, desde el 2018 hasta recientemente, hasta octubre del 22, y ha ocupado distintos cargos también en la administración mexicana relacionados con negociaciones comerciales y de cooperación internacional, y ha representado a México en distintas también embajadas en Bruselas, en Aladi y también en Washington. Este evento es en seguimiento a uno que hicimos la semana pasada con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Creo que el subsecretario nos ofreció un panorama general de este nuevo contexto en el que México se encuentra, en una posibles beneficios de lo que pueden ser una reorganización de algunas de las cadenas productivas a partir de los shocks que tuvimos, en el shock de la pandemia y luego las tensiones geopolíticas a raíz de la invasión de Ucrania. Y nos compartió un poco desde el punto de vista de la Subsecretaría de Hacienda cuáles él creía eran los factores más importantes que pueden posicionar a México en este nuevo contexto, pero también algunos de los desafíos que tiene México para llevar a cabo esta agenda hacia futuro. Y hoy tenemos la fortuna de que tanto Luis como Luz María nos pueden compartir sus visiones sobre estos temas. Le pediré primero quizás a Luis que nos comente un poco desde el punto de vista de las posibilidades de México de atraer más inversión extranjera. Esto obviamente es el factor clave para que se produzca este fenómeno del nearshoring. Algunos datos que tenemos recientes y que seguramente nos va a comentar Luis pueden ser vistos como datos positivos. México recibió el año pasado casi 36.000 millones de dólares en inversión extranjera. No es un número que se aparta mucho del trend, digamos, de los últimos años. Por tanto, ahí hay una lectura, no necesariamente muy optimista de que estructuralmente haya cambiado el comportamiento de la inversión en México. También, digamos, datos más recientes, si se compara lo que pasó en el primer trimestre del 23 respecto al 22, tampoco los datos, digamos, nos dicen, digamos, que ha habido un cambio muy sustancial en lo que podría ser el comportamiento de la inversión. Pero le voy a dejar a Luis que nos comente un poco su visión de cuál es este comportamiento de la inversión en México, cuáles son las oportunidades que tiene México en este nuevo contexto y quizás más importante, cuáles son los desafíos para aprovechar estas posibles ventajas. Luis, la pantalla es tuya.
Y muchas Muchas gracias de gracias, nuevo por Anthony. vuestra... Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes en esta serie de eventos de Georgetown University, que son muy importantes, una reflexión que necesitamos todos hacer. Encantado de estar obviamente con Luzma de la Mora, hemos sido colegas muchos años y amigos, y la respeto profesionalmente y personalmente, obviamente, a mi querida Luzma. El título de la serie de conferencias, La frontera del nearshoring, creo que la respuesta es relativamente sencilla. La frontera es donde México quiera ponerla. O sea, nearshoring va a llegar tan lejos como México quiera. Y en estos tipos de conferencias, generalmente la principal pregunta que se hace, no tanto sobre las cifras que también comentaré, sino la pregunta que le hace todo el mundo a uno es, ¿de qué tamaño es nearshoring? ¿No? Que es similar a la frontera del nearshoring. Y creo que vale la pena para responder esa pregunta, hacer una reflexión sobre otros momentos México que hemos vivido. Y como bien decía Anthony, nosotros tres los hemos vivido profesionalmente casi todos. El primero de ellos fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Eso fue un gran Mexico moment, ¿no? Todo el mundo hablaba de México, las principales revistas del mundo cubrían a México de una manera muy prominente, había debates en CNN sobre el Tratado de Libre Comercio. La primera vez que se debatió públicamente un Tratado de Libre Comercio fue entre Al Gore y Ross Perot en 1993. Curiosamente, en esa negociación, en la que Luzma y yo estuvimos directamente involucrados, la palabra China nunca se discutió. Es una cosa muy curiosa porque China no pintaba en el imaginario de los negociadores, que era gente muy capaz, el papel de la irrupción de China en la economía mundial. Pero inmediatamente que México, Estados Unidos y Canadá entraron a ese tratado, entró China. Ahora, ese momento México, que fue un momento muy importante y que algunas personas interpretaron como la entrada de México al desarrollo, a volverse un país desarrollado, fue una entrada compleja porque cuando uno abre la economía, el capital existente, un porcentaje de ese capital se vuelve obsoleto con la apertura, ¿no? Y la obsolescencia de ese capital requiere de que sea reemplazado para poder alcanzar niveles superiores de producción. Pero para poder reemplazar el capital que se vuelve obsoleto, se requiere o una gran capacidad de ahorro o tener déficits de cuenta corriente importantes que permitan financiar la expansión del capital. Y México en esa época, el 50% de los mexicanos tenían menos de 15 años. Entonces, para México era imposible tener una tasa de ahorro alta que generara los volúmenes de inversión suficientes para reemplazar el capital obsoleto. Y efectivamente tuvimos algunos déficits de cuenta corriente importantes que nos metieron en problemas macroeconómicos muy serios. Entonces, México tuvo un gran éxito de ese primer Mexico Moment, porque el Tratado de Libre Comercio sí tuvo un impacto muy importante en el comportamiento de la economía, pero menor al que uno debería haber querido, porque le costaba mucho trabajo a México tener la suficiente inversión para poder realmente aprovechar las oportunidades plenamente de un tratado y hacerlo en todos los sectores, todas las regiones del país. Además, en el año 2000, China ingresa a la OMC. México fue el último país, por cierto, que aceptó a China de ingresar a la OMC. Yo era el negociador de México para ese proceso. Y precisamente fuimos el último porque éramos el país que tenía quizá en el corto plazo el costo más alto. Entonces, no solamente México tuvo en los primeros años del tratado necesidades de capital que no podía satisfacer, pero también una competencia adicional que no estaba prevista en la negociación inicial, que fue el ingreso de China al OMC, que tuvo un enorme impacto en toda la manufactura ligera, sobre todo en el centro del país, y tuvo también un impacto político muy importante. El segundo Mexico Moment fue la elección del presidente Fox. La elección del presidente Fox fue un Mexico Moment porque en ella era México diciendo no solamente quiero ser un país moderno que se abre a la economía, sino además quiero ser un país democrático.
Y eso también era una revolución y volvió a poner a México en las primeras planas y hubo una euforia importante. No voy a comentar sobre ello porque no es el tema de la plática, pero también es un México momento. El siguiente fue las reformas estructurales en 2013-2014, donde México hace las reformas estructurales que no habíamos hecho en la apertura original del NAFTA, por razones de corte político y algunas de ellas miopemente. Hubiera sido mejor hacerlas en 93 que hacerlas en 2013, o sea, 20 años más tarde. La reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma laboral y otras. El cuarto México momento es el nearshoring. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de participar profesionalmente en los cuatro y te puedo decir que este es más fuerte. O sea, este es más fuerte que los tres primeros. Y este es más fuerte que los tres primeros por básicamente dos razones. La primera es que este es un movimiento estructural que viene fuera de México. O sea, no es, los otros tres era México diciendo, yo quiero cambiar, quiero ser un actor distinto, quiero ser parte de América del Norte, quiero ser un país democrático, quiero tener un sectores precursores dinámicos. Aquí es distinto, aquí es un cambio geopolítico que antecede a COVID y antecede a la guerra con Ucrania. COVID y la guerra con Ucrania solamente lo aceleran, pero la diversificación de la exposición al riesgo chino es un movimiento estructural que tiene profundas causas económicas y profundas causas geopolíticas que no van a cambiar en los próximos 20 años. Entonces, es un movimiento, digamos, externo a México y ahora es un poco al revés. En la reunión cumbre en la Ciudad de México en enero con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau fue la inversa de las otras que se habían tenido antes. En esta reunión eran el presidente Biden y el primer ministro Trudeau diciendo, México, por favor, sé parte de América del Norte. Y queremos que seas parte de América del Norte en los sectores de más avanzada tecnología. En las otras reuniones de América del Norte que nosotros muchas veces organizamos, Luzma y otros colegas, era un poco al revés. México diciendo, quiero ser parte de América del Norte, por favor, déjame ser parte de América. La segunda razón, y esta razón es más importante que la primera, es que a diferencia de la situación macroeconómica y microeconómica que tenía México en el año 1993, cuando hicimos el NAFTA, ahora México tiene una situación donde tiene mucho mayor capacidad de ahorro, donde tenemos mercados de capital de largo plazo que antes no teníamos. En 10 años, el saldo, las AFORES, que es los fondos de pensión privados en México, sobre PIB va a ser 50%. O sea, ya son montos muy importantes, ¿no? Y tenemos un bono demográfico muy fuerte, que es finito y se va a terminar, al mismo tiempo que nuestros principales socios comerciales tienen una declinación demográfica muy importante que no tenían en esa época. O sea, hace 30 años, el bono demográfico en China era tremendamente grande y en México éramos demasiado jóvenes. Ahora, China ya no tiene bono demográfico, Estados Unidos tiene una relativamente buena demografía, en cambio Europa tiene una mala demografía y todos los competidores asiáticos tienen una mala demografía. Y la otra razón, que es una razón muy importante a la que muy poca gente ha puesto atención, es que las empresas mexicanas hoy en día, bueno, voy a refrasear esta expresión. Las empresas que operan en México, tanto mexicanas como no mexicanas, son hoy en día mucho más productivas que hace 30 años. Eso no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Te voy a dar un ejemplo. La semana pasada una compañía mexicana de parques industriales, Vesta, hizo una colocación de $450 millones en el mercado de Nueva York para expandir sus parques industriales. Hace 30 años, Vesta, para conseguir el primer crédito de GE Capital de $50 millones para su primer parque importante en el estado de Querétaro, tuvo que pagar una tasa de interés superior al 25%. Y tenía dificultades tremendas. La semana pasada colocó $450 millones y casi la noticia ni salió. Bueno, eso te da una idea
las posibilidades que existen en este mercado. Ahora, déjame ir un poco a las cifras. ¿Existe el nearshoring? ¿Está sucediendo hoy, sí o no? La respuesta es clarísima, te acabo de dar un ejemplo. Hubiera sido impensable que un parque industrial solamente de mexicanos, no es una empresa internacional, multinacional, es una empresa mexicana que emite papel en Nueva York exitosamente. Es una empresa que tiene una gran reputación, por cierto. Entonces, tienes esta posibilidad que antes no tenías. En los últimos 7 meses, las importaciones de Estados Unidos, las importaciones totales de Estados Unidos han tenido tasas negativas 6 de los últimos 7 meses. Entonces, cuando la gente dice la economía de Estados Unidos no se va a desacelerar, no están viendo lo que está sucediendo en las cifras de comercio exterior y tampoco están viendo las cifras de producción industrial. Bueno, de los últimos 7 meses en los que Estados Unidos ha tenido tasas de crecimiento negativas, México ha tenido tasas de crecimiento positivas en 6 de ellos, menores a las de antes. En un mes tuvimos una tasa negativa y nuestra participación de mercado ha crecido casi 1 punto porcentual en los primeros 5 meses de este año. Entonces ahí ves ya en las cifras el efecto del nearshoring. O sea, en el mes de mayo, el acumulado de enero a mayo, el primer proveedor de Estados Unidos fue México, el segundo fue Canadá y el tercero China. En enero a mayo del año pasado, el primero era China, el segundo era México y el tercero Canadá. Entonces, o sea, aquí estás viendo, digamos, en términos del business cycle, del comportamiento cíclico de la economía, se ve una desaceleración muy importante de las exportaciones de México, porque se están desacelerando las importaciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un exceso de inventarios, pero al mismo tiempo, el ritmo de crecimiento de la importación de bienes de capital hacia México, que refleja la expansión de la capacidad productiva, sigue hacia arriba, con tasas de crecimiento cercanas al 20%. Entonces, si tú ves las cifras de comercio exterior, se ve plasmado el nearshoring inmediatamente, porque ves a México ganando participación de mercado en un mercado que se está haciendo más pequeño, que es el de Estados Unidos, y ves al mismo tiempo una expansión de largo plazo de la capacidad productiva de México, porque las cifras de importación de bienes de capital siguen creciendo a tasas muy superiores a 2 dígitos. También se van a acabar desacelerando cuando las empresas dejen de invertir en Estados Unidos, en el sector industrial, pero México tiene, digamos, el antídoto para la desaceleración de Estados Unidos al incrementar su participación de mercado allí y seguir expandiendo su capacidad industrial. Y esa capacidad industrial la vemos expandiéndose, porque los parques industriales no solamente están al tope, sino que están invirtiendo y tienen una lista larga de proyectos que están llegando, y por otro lado se ve en las cifras comerciales importaciones de bienes de capital muy importantes. Las cifras de inversión extranjera son mucho menos confiables, porque las cifras de inversión extranjera, hay que recordar, solamente reflejan el componente del capital de la hoja de balance. O sea, Tesla va a invertir $10,000 millones en México. Si de esos $10,000 millones financia el 90%, en la Secretaría de Economía va a anotar $1,000 millones. Entonces, la retórica pública va a ser: entraron a México $10,000 millones, los números oficiales van a decir: entraron a México $1,000 millones. Y las cifras de inversión extranjera son unas cifras que se producen a través del reporte, no voluntario, pero digamos el reporte de las empresas. Entonces, cuando las empresas reportan oficialmente que hicieron la inversión, es cuando se anota, y no necesariamente cuando sucedió el flujo, ¿no? Entonces puede haber rezagos muy importantes en las cifras de inversión extranjera, que solamente miden, como decía, la parte del capital, pero como no sabemos, pasivo más capital es igual al activo, ¿no? Y lo que se reporta en los medios son los activos, y lo que se reporta en las cifras es el capital, que es siempre entre 10 o 20% de los. Entonces, las cifras de inversión extranjera se van a ir corrigiendo en el tiempo cuando esto vaya subiendo. Ahora, ya termino con esto. ¿Qué tiene que hacer México para aprovechar cabalmente la oportunidad que le dieron nearshoring? Bueno, lo puedo explicar más tarde, es muy sencillo. Necesitamos mejorar nuestra logística,
transporte de todo tipo, cruce fronterizo, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera. Necesitamos hacer una apuesta a favor de la tecnología. Eso implica formación de ingenieros, apostar por la nanotecnología, la inteligencia artificial y un gran etcétera. Necesitamos una matriz diversificada, competitiva y limpia de energía. Y necesitamos Estado de Derecho. Digo, es muy sencillo decirlo así en 30 segundos, pero eso es lo que requiere México para realmente que la frontera nearshoring esté tan lejos como México quisiera. Si quieres, me detengo aquí. Anthony, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Por ofrecer esta visión, esta panorámica y poner un poco esta discusión en primero una perspectiva histórica y luego también para, digamos, ver cuáles son realmente las métricas que necesitamos para dar seguimiento y monitorear estos fenómenos, ¿no? Que claramente, como decías, no son fáciles, pero creo que nos diste muchas pistas para poder analizar con otra mirada este fenómeno en el caso de México. Le voy a pasar la palabra a Luzma para que nos compartas un poco tu visión. Creo que después del marco que ofreció Luis, nos gustaría mucho oír tus propias observaciones. Luz, la pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Tony. Muy buenos días a todos. Es para mí un gran gusto estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación a estar en este seminario y bueno, para mí también es un gran honor y un gran gusto siempre estar con Luis de la Calle, mi mentor, mi maestro, jefe, amigo y pues un gran apoyo siempre. Y la verdad de alguien de quien siempre he aprendido muchísimo y de quien siempre sigo aprendiendo. Así es que es para mí un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, compartir con ustedes lo que ya se decía al inicio de esta conversación en el sentido de cómo va a afectar este nuevo entorno a México y cómo creo que debemos entender el entorno que me parece a mí, y ya lo planteaba desde alguna forma, y me gustaría a mí complementar lo que ya decía Luis. O sea, tenemos que entender qué es lo que está pasando en el mundo y tenemos que entender cómo están cambiando los conceptos en los que fundamentamos la integración, la globalización y pues claro, la integración de México a los mercados internacionales. Y yo coincido con Luis que ahorita tenemos un Mexico moment muy particular, con una coyuntura que más que coyuntura me parece que es un cambio estructural. Y es de lo que yo quisiera hablar. Entonces, un poquito para entender cómo surge todo esto y por qué estamos hoy aquí. Yo creo que sí existen condiciones estructurales que están motivadas por la rivalidad entre China y los Estados Unidos, no solamente en el área comercial, sino también por el liderazgo tecnológico en el siglo XXI. Como todos recordaremos, existe el plan que China publicó en 2015, conocido como el Hecho en China 2025, en donde se anunció que China buscaba tener el liderazgo tecnológico en 10 sectores estratégicos, entre ellos tecnologías de la información, inteligencia artificial, robótica, sector aeroespacial, biotecnología, entre otros. Por otro lado, también en ese plan que publica China, el Partido Comunista Chino y el gobierno chino son los que dirigen este proyecto de país a través de ofrecer subsidios por alrededor de $500,000 millones en su momento y toda una serie de medidas que están orientadas a que las empresas de China logren ese liderazgo tecnológico hacia el 2049, donde China tenga una posición preponderante y una participación de mercado significativa, celebrando los 100 años de la creación de la República Popular China. Entonces, me parece que hay un tema aquí que no podemos dejar de ver porque creo que esto nos ayuda un poco también a explicar por qué estamos en donde estamos y hacia dónde vamos. Y también me parece que hay un consenso bipartidista en Estados Unidos y en otros países en el mundo que busca contener y detener a China en su ambición, pero sobre todo no porque tengan un problema per se con China, sino porque parecería que China no está jugando limpio, no está respetando las reglas de la Organización Mundial del Comercio y parece que no hay un piso parejo. Y yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista. Entonces, pues no hay dudas de que China y Estados Unidos están en una confrontación que tiene aristas comerciales, de inversión, económicas, tecnológicas,
de seguridad nacional y finalmente pues también militares, aunque yo creo que China no me parece a mí que tenga realmente una vocación o un deseo de tener una supremacía militar para controlar militarmente el mundo, ¿no? Creo que eso no es el tema. Ahora, ¿con qué herramientas contamos o qué herramientas se están utilizando para enfrentar esta rivalidad tecnológica, comercial y de inversión? Y aquí creo que entra muy bien la parte comercial y creo que también tenemos que entender un poco qué está pasando en el sistema multilateral de comercio. La membresía de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, pues parecía ser la manera de asegurar que este país se integrara a las reglas del sistema multilateral del comercio y sobre todo que disciplinara sus políticas internas para cumplir con sus obligaciones a las que China voluntariamente accedió para poder participar como un ciudadano integrado al sistema. 20 años después, vemos una gran frustración de parte de los Estados Unidos y otros países miembros de la Organización Mundial del Comercio, incluido México, con respecto a las prácticas desleales de comercio de China, en donde vemos, por ejemplo, temas de falta de observancia de los derechos de la propiedad intelectual, transferencia forzosa de propiedad intelectual, condiciones onerosas para los que quieren participar en inversión extranjera directa en China, el uso o ¿cómo les diré? La manera de vincular los temas económicos y comerciales con temas políticos, ¿no? Que es una forma de utilizar de manera coercitiva el acceso al mercado chino a temas políticos y toda una serie de condicionantes para operar en el mercado chino, que por cierto, pues son violatorias de sus obligaciones en la Organización Mundial del Comercio. ¿Y por qué digo que son violatorias? Por ejemplo, nada más dando unos datos, Estados Unidos ha iniciado 27 casos desde que China entró a la OMC en contra de China y prevaleció en todos los casos, en toda una diversidad de áreas. Y lo más grave de todo esto es que aun cuando los paneles encontraron que China estaba en violación de sus obligaciones, China no cambió nada en sustancia, ¿no? Y también, por ejemplo, otro dato es que China hoy tiene 121 casos antidumping en vigor en su contra, de acuerdo con lo que nos reporta la OMC. Estas frustraciones, por cierto, ya las habíamos reportado países como México y otros países en desarrollo, que vimos diezmada nuestra producción intensiva en mano de obra cuando China entró a la OMC, pero el tema es que entonces esos sectores no se veían como una amenaza a la seguridad nacional o al liderazgo tecnológico de países industrializados, por lo que se considera que la OMC podía ofrecer las soluciones que los países en desarrollo pedían y pues que realmente pues no hemos podido alcanzar, ¿no? Por otro lado, China se considera que ha sido el gran ganador del sistema. ¿Por qué? Porque ha incrementado su comercio de una forma exponencial desde su ingreso a la organización. Hoy es el primer exportador a nivel global, con exportaciones totales en 2022 que fueron casi cercanas a los 4 billones de dólares, en inglés $4 trillion, millones de millones. Y esto representa el 15% del total de las exportaciones mundiales. El segundo exportador a nivel global es Estados Unidos con 8% y Alemania en tercer lugar con 7%. Es decir, si sumamos las exportaciones totales de Estados Unidos y de Alemania, hacen las de China. Ahora, se dice también, y bueno, eso es como un consenso entre en el sistema multilateral de comercio, que China pues opera como una economía de no mercado, que está controlada por el Estado y que no ha cumplido a cabalidad su parte en la OMC. Y por otro lado, la OMC ha sido incapaz de disciplinar las prácticas desleales de comercio de China en lo que se refiere no solamente a su plan hecho en China, sino a su forma actual de conducirse en el comercio y las inversiones, ¿no? O sea, China es un país que le interesa comerciar, es muy bueno para comerciar a nivel global, sin duda alguna. Es un país con una visión de comercio, pero no le acomodan tanto las reglas y parece que ante la imposibilidad de utilizar las reglas del sistema, Estados Unidos, otros países industrializados, han optado por tomar distancia de China.
y por buscar desvincular sus economías de las de China hasta donde sea posible o de diversificar su proveeduría a una estrategia de China más uno. Y esto fue más evidente, y ya lo decía Luis, que esto es previo a la pandemia, pero se hizo más evidente con la pandemia del COVID-19, que puso en evidencia la excesiva dependencia de la proveeduría con China y también puso en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Por otro lado, cuando llega el presidente Trump a la Casa Blanca, desata una guerra comercial con China que se mantiene con la administración Biden y que ha implicado que China reduzca su participación en el mercado de Estados Unidos como resultado de los aranceles punitivos que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones chinas utilizando la sección 301 de su ley comercial. Esta imposición de aranceles a una buena parte de las importaciones chinas ha hecho que estas pasen de casi 22% en 2017 a un poco menos de 13% en los primeros 5 meses de 2023. Hay una reducción de 8 puntos en las importaciones que Estados Unidos realiza de China. Y también en los primeros 5 meses del 2023, el comercio total de Estados Unidos con China representó 11% de su comercio total con el mundo, mientras que el comercio, por ejemplo, de México con los Estados Unidos representa más del 15%, 15.6%. Ahora, China también está teniendo que pagar las consecuencias de esta desvinculación. Si bien hay un partido comunista chino que centraliza las decisiones y que tiene una visión hacia el 2049, su economía está teniendo serios problemas para crecer. Y aunque China sí sigue siendo la gran fábrica del mundo, y yo no tengo duda de que así se va a mantener, sí está muy lejos de alcanzar el desarrollo tecnológico de sus rivales en el mundo. Entonces, vemos también una OMC disminuida, un sistema multilateral de comercio que desestiman los propios países miembros para poder regular a China, y la consideran que la OMC ha quedado superada y rebasada, es insuficiente y es ineficiente, y peor aún, las reglas que China no cumple, no hay manera de cómo disciplinar a China. De hecho, el USTR, en su reporte de febrero de este año sobre China, establece que su estrategia es de largo plazo para buscar desacoplar y desvincular a estas dos economías. Entonces, aquí es sin duda alguna un cambio, en mi opinión, de dirección, ¿no? Entonces, en ese cambio de dirección, pues México y otros países en la región y en el mundo tienen la oportunidad de buscar un lugar en ese replanteamiento. Y ya nada más me gustaría hablar un poquito, para terminar, sobre cuáles son, o sea, por qué se considera. Y me parece que aquí hay un tema importante también de parte de Estados Unidos y que nos afecta directamente a nosotros en México, porque vemos que la política comercial está pasando por un profundo descrédito. Se le ve como causa de problemas estructurales en la economía, como mayores niveles de pobreza, desigualdad en el ingreso, encarecimiento de los no transables como educación y salud, desindustrialización, entre algunos otros, ¿no? Y solamente 2 ejemplos. Jake Sullivan, en abril pasado, en el Brookings Institution, nos dejó claro que Estados Unidos está listo para replantear su comercio y las reglas del comercio, pero porque en su opinión la liberalización comercial era un fin en sí mismo, lo cual creo que podemos debatir. Y por otro lado, la embajadora Katherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, ha señalado que hay que reescribir la historia de la política comercial, comprender los efectos de las políticas comerciales del pasado, fortalecer alianzas y cadenas de suministro, pero centrada en los trabajadores. Entonces, la administración Biden no tiene intención de negociar tratados ni acceso a mercados. Creo que esa es una palabra importante, el tema de acceso a mercados, sino más bien regresar la producción a Estados Unidos, reindustrializar Estados Unidos. Y entonces, pues no está buscando ninguna autorización, ninguna Trade Promotion Authority para negociar acuerdos comerciales.
Sus negociaciones son del tipo del Indo-Pacific Economic Framework, que son reglas que no involucran apertura de mercados ni para los socios comerciales con los que negocia, pero tampoco para los exportadores que están en Estados Unidos. Entonces, no vamos a ver ninguna profundización de la globalización. Por el contrario, yo creo que estamos viendo una oleada de proteccionismo y nacionalismo, en donde la política industrial llega a subsanar los retos que presenta esta relocalización de cadenas de suministro. Entonces, Estados Unidos está buscando nuevas estrategias como la identificación de sectores críticos, baterías eléctricas, semiconductores, minerales críticos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el uso de subsidios en el CHIPS Act, del IRA, la ley de infraestructura, que supera el trillón de dólares, trillion en inglés, un billón en español, y al mismo tiempo, pues para poder acceder a estos beneficios, las empresas van a tener que cumplir con disposiciones de contenido nacional, requisitos de inversión, requisitos que ya estaban superados y que bajo las reglas de la OMC ya habían quedado superadas y prohibidas. Estados Unidos está utilizando subsidios industriales, como lo hace China, aprovechando que no hay reglas claras en la OMC al respecto y que realmente pues no va a haber consecuencias. Entonces, me parece a mí que la política comercial que promovió la integración de mercados y la globalización de la producción está de capa caída. La política comercial hoy se guarda en un cajón. Los políticos no quieren oír hablar de ella y me parece que la gente tampoco. La política comercial ha sido severamente criticada y me parece que Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que la OMC le es insuficiente para disciplinar a un actor principal como China, no le son útiles las reglas del sistema y entonces pues hay que responder, por ejemplo, con su propia legislación como la sección 232, donde Estados Unidos, China y, otros países que sufrimos la aplicación de la sección 232 por causas de seguridad nacional, llevamos a Estados Unidos a la OMC y Estados Unidos respondió de una manera tajante en el sentido de que la seguridad nacional no se cuestiona en la OMC. La OMC requiere de una reforma urgente y yo creo que podríamos estar en un punto de inflexión en lo que se refiere a la regulación del comercio y la inversión. Creo que en este contexto México es un seguidor en el comercio internacional, ha tenido un papel de facilitador y de ayudar a generar los consensos necesarios para que se generen esas reglas del comercio. México es un actor importante en el comercio internacional. Somos el exportador e importador número 12. Contribuimos con más del 2% del comercio internacional. Y en estas aguas tan revueltas, yo nada más diría que México sí tiene una ventaja, porque tenemos en vigor el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, que es parte de una red de 14 tratados de libre comercio con 52 países en el mundo. Tenemos una economía abierta, sin controles para la salida de capital. México es visto como un socio confiable y creo que la coyuntura le va a ser favorable no solamente ahora, sino en el largo plazo, en la medida en que Estados Unidos mantenga esta política de desvinculación hasta China. ¿Cuánto puede durar? Pues lo que conlleve el que ambas naciones puedan llevar a un espacio de convivencia aceptable y de beneficio mutuo. Pero como bien dijo Luis, ahí sí México tiene que hacer su trabajo y dependerá de nosotros hasta dónde podemos y queremos aprovechar esta coyuntura que me parece que sí es única. Gracias. Sabiendo que Luis va a tener que desconectarse seguramente un poco antes, voy a aprovechar para formularles un par o tres de preguntas y le dejo a Luis primero que conteste. Tengo una pregunta por mi parte, pero quiero también leer dos preguntas que nos han hecho llegar los que están participando y invito a los que nos están siguiendo que utilicen el chat para solicitar más preguntas a los panelistas. Quizás primero, Luis, y también Luz María, un poco abundando en tu última intervención, Luis, cuando mencionabas un poco las áreas en las que México debe trabajar para que se materialice esta visión más optimista que nos ofrecías, ¿no?, sobre el nearshoring. Mencionabas los temas de logística, mencionabas los temas de tecnología y de capital humano, de energía limpia, del Estado de Derecho. Mi pregunta sería, quizás, viendo un poco algunas evidencias de cosas que están pasando muy recientemente, si son motivos de preocupación para ti o son simplemente temas más coyunturales. Me refiero, por ejemplo, a los temas, por ejemplo, a las recientes tensiones que han habido
en el marco del USMCA, algunos temas alrededor del sector energético, o los temas también relacionados con los temas de seguridad alimentaria, los temas del maíz, este tipo de tensiones que han surgido en el marco comercial que México tiene con Estados Unidos y Canadá. ¿Cuán preocupados debemos estar por este tipo de tensiones? También, cómo valoras en el tema de las reformas estructurales, si se están haciendo, digamos, las reformas que México debería estar haciendo, qué nivel de retraso hay en eso. Sobre todo me interesó mucho el comentario sobre los temas de capital humano. Obviamente estas son reformas que toman muchísimo tiempo para que se puedan, para que sean, digamos, vectores de competitividad para un país. ¿Cuán retrasados estamos en esto en México? Y quizá también en los temas de Estado de Derecho, ¿no? Ahí yo creo que ha habido más preocupaciones, sobre todo por inversores internacionales, algunas acciones que se han dado casi unilaterales, ¿no? Por el gobierno mexicano, temas que tienen que ver con los regímenes de inversión en el sector minero, otros temas los temas de concesiones públicas. Este entorno de debate que hay en México, ¿cuán preocupados debemos estar por eso? ¿Son temas coyunturales o son temas, digamos, que pueden tener impactos más a largo plazo? Te dejo esta pregunta y añado ya para aprovechar mejor tu tiempo, Luis, dos preguntas que nos hacen en el chat. Una dice, y creo que es una pregunta importante, ¿qué competidores tiene México en este proceso? ¿Qué competidores tenemos en Asia o en América Latina que pueden ofrecer condiciones mejores para aprovechar este cambio estructural que estáis? Este es un cambio estructural que no solo le afecta a México, como bien decías, viene de fuera y por tanto otros países también podrían eventualmente aprovechar de este cambio. Y segunda pregunta dice, ¿podrían comentar sobre el flujo de inversión de empresas chinas en México? Parecería que México y Canadá compiten con China por el mercado de Estados Unidos, pero otra realidad es que las empresas chinas se están instalando en México. Os dejo quizás estas tres preguntas, Luis, en el tiempo que tienes, si quieres empezar tú, y luego le paso la palabra a Luzma. Sí, muchas gracias, Tony. Las preguntas que haces requerirían conferencias completas de varios días, ¿no? Pero encantado de comentar sobre ellas. Voy a empezar con la segunda. Los competidores de México. Los principales competidores de México están en Estados Unidos. O sea, si tú ves un mapa de la reindustrialización de América del Norte, donde más inversión ha habido en los últimos años es en Estados Unidos. O sea, y eso es muy interesante porque uno no se ve en las cifras de comercio exterior, pero existe, ¿no? Y también indica el tipo de obstáculos que tiene México para poder realmente competir. O sea, obviamente competimos con países asiáticos, particularmente con Vietnam, que es el número 1, Taiwán y Corea del Sur, que fueron competidores de México muchos años, ahora no lo son ahora complementarios de México. Y los competidores más importantes son Vietnam, Indonesia, Malasia e India, ¿no? Esos son los más importantes. El número 1 es, sin duda, Vietnam. Estos países, particularmente Vietnam, tienen el problema de que son demasiado correlacionados con China. Desde el punto de vista del comportamiento económico, desde el punto de vista de la propiedad de las plantas y desde el punto de vista de la sospecha que se tiene de que están íntimamente ligados con los chinos. Entonces, o sea, si tú vas a diversificar el riesgo chino, pues un país como Vietnam te ofrece un menor valor que México. La India sí, potencialmente obviamente es un jugador muy grande, pero México en manufactura es más competitivo que India en la abrumadora mayoría de los sectores. Indonesia es un país, sí, que tiene el volumen en términos de número de trabajadores y la calidad del trabajo que hay en Indonesia, y es un competidor que potencialmente hay que tomar en serio a todos. En América Latina, México no tiene competencia, ¿no? Yo creo que tiene una complementariedad muy importante en Centroamérica y el Caribe, pero las cadenas de logística para ligar América del Sur industrialmente, en manufactura, con el resto del mundo, no existen.
la logística juega un papel fundamental para el éxito de esto, ¿no? Por alguna razón se llama nearshoring. Near quiere decir cerca en inglés, ¿no? Entonces, y logísticamente, Colombia, por ejemplo, está lejísimo de los Estados Unidos. No tiene la infraestructura para hacerlo. Algún día la tendrá. Y no tienen tampoco el volumen de trabajadores, excepto quizá Colombia un poco y Brasil. Pero Brasil tiene que tomar la decisión de volverse una potencia industrial algún día. Si Brasil se volviera una potencia industrial, entonces sí, podría ser un gran jugador. Sería altamente competitivo. Pero la economía brasileña tiene el problema que nosotros ya resolvimos, que es que tendrían que pagar un muy alto costo de una apertura ambiciosa para poder cosechar los beneficios. Entonces México ya está en la etapa de potencialmente cosechar beneficios y no pagar costos. Nuestra industria de manufactura ligera, de alguna manera, pues ya la corregimos, ¿no? por decirlo de alguna manera, con la entrada de China al OMC en el año 2000. Entonces eso es sobre los... Ahora, el principal competidor que tiene México es el mismo. Okay. ¿Qué se debe hacer en las distintas áreas un poco con quizá mayor profundidad? En logística lo más importante es mejorar el cruce fronterizo. O sea, no hay nada más importante que tener un cruce fronterizo eficiente. Y ahí se requiere colaboración con Estados Unidos y desde mi punto de vista también con Canadá. Nunca hemos podido convencer a Estados Unidos, y Alejandro Werner, que conoce mucha gente en el US Treasury, a lo mejor podría echarnos la mano. Necesitamos convencer al Tesoro de Estados Unidos que el NatBank, el Banco de América del Norte, debe poder financiar infraestructura de transporte en la frontera. Puentes, garitas, carriles, de los dos lados de la frontera. Con dinero a fondo perdido parcialmente y sobre todo cobrando por los servicios, porque se puede cobrar por el servicio de cruce fronterizo. ¿Por qué es importante el cruce? Porque si te tardas 10 horas en pasar, estás 10 horas más lejos. Y entre más lejos estemos, peor, ¿no? En segundo lugar, necesitamos abrir una frontera para conquistar el este de Estados Unidos. México tiene una participación de mercado, como decía Luzma, enero-mayo de 15.6%, pero eso está muy distribuido de una manera no uniforme. De Texas a California tenemos más o menos 23% de participación de mercado. En el medio oeste de Estados Unidos tenemos 18%. De Florida a Virginia tenemos 9% y de Maryland a Maine tenemos 5%. Entonces no se requiere ser un neurocirujano para darse cuenta que el crecimiento de México en los próximos años tiene que venir del este de Estados Unidos. Pero el este de Estados Unidos tiene servicios ferroviarios que no tienen conexión con la frontera con México. O sea, Burlington, Santa Fe y Union Pacific solamente operan del Mississippi a la izquierda, ¿no? Al oeste. Y en el lado este operan CSX y Norfolk Southern. Entonces México no va a tener sistemas de distribución eficaces hasta que no tengamos una conexión con esas redes ferroviarias en el este de Estados Unidos. Y eso implica abrir una frontera entre el sureste de México y el este de Estados Unidos. Oaxaca, que es un estado del Pacífico mexicano, está mucho más cerca de Florida que de California. Entonces es ilógico tratar de comportarse como si Oaxaca estuviera cerca de California o de Asia. No, Oaxaca está cerca de Nueva York. Pero hay que ponerlo logísticamente cerca. Y para eso requieren desarrollar líneas marítimas regulares entre Coatzacoalcos y Mobile, Alabama, y entre Progreso y San Petersburgo, Florida. Y todo un sistema de logística que podemos aprovechar algunos de los avances en el Tren Maya del presidente, hacer un tren de carga, no de pasajeros, y en el Istmo de Tehuantepec, no tanto para comercio transoceánico, sino para tener una base de logística para la exportación de productos mexicanos a la costa este de Estados Unidos y también importación de los estados del este de Estados Unidos que pueden ver en México un mercado muy importante. Y una vez que tengas esas conexiones logísticas, entonces vas a poder desarrollar no solamente el sur de México, sino también el norte de América Central y los países del Caribe. Para eso México tiene que poner en la mesa, no solamente, como decía en el caso del NatBank, el uso de recursos para infraestructura de frontera, sino la excepción al Jones Act en el Golfo de México. Y esa excepción al Jones Act en el Golfo de México
puede tener ser un detonador tremendo al desarrollo de todo el Caribe y obviamente del sureste de México y de América Central. Pero ese argumento hay que hacerlo en Estados Unidos. No va a ser fácil porque hay una enorme oposición y Estados Unidos no quiere poner ninguna concesión en la mesa, pero vale mucho la pena porque en el fondo el Jones Act es parte de la solución al problema de la migración. Y al mismo tiempo hay que también demandarle a Estados Unidos que esa región del mundo, o sea, el Caribe, Centroamérica y el sur de México, tenga una regla de origen textil de transformación simple, porque allí sí vas a tener la masa crítica para el desarrollo de la producción de confección para poder competir exitosamente con China y con el sureste asiático. Si no, no tienes masa crítica. Sin masa crítica no vas a desarrollar las líneas de logística que se requieren para poder hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que el gobierno mexicano en 2026, cuando venga la revisión del TEMEC, del USMCA, no debemos solamente ver esa revisión defensivamente. Estados Unidos no se va a salir. Si no se salió con Trump, no se va a salir de esto. Y se va a salir ¿para qué? Para aliarse con China, o sea, para irse a la OMC, o sea, esas opciones ya no existen. Entonces, México tiene que poner en la mesa la idea del NAFTA, por lo menos la idea del Jones Act y esta idea de reformar radicalmente las reglas de origen de textil y confección para desarrollar esa zona de México. Y si tú le das a las mujeres indígenas de Chiapas las mejores telas del mundo, van a producir confección de calidad mundial. Hoy en día no lo pueden hacer porque solamente tienen acceso a algunos hilos, porque tenemos un mercado protegido. Necesitamos eso en materia de logística. En materia de energía, la preocupación tuya sobre las disputas, Anthony, México está en un proceso de introspección sobre qué debemos hacer en el sector energético. O sea, tuvimos un corto debate en 2013 cuando se aprobaron las reformas y ahora estamos teniendo un debate, digamos, más prolongado y tratando de probar un modelo que no funciona, ¿no? Que es el modelo que tenemos hoy en día. El gobierno mexicano siguiente, independientemente de quién gane, se va a topar con la realidad económica, la realidad jurídica y la realidad tecnológica de que el modelo de poner todos los huevos en la canasta de Pemex y CFE no es viable. Entonces México tiene que desarrollar un modelo en el que sea perfectamente compatible el éxito de Pemex y CFE con la competencia de la inversión privada para desarrollar los eslabones de las cadenas que permitan esa competitividad con energía limpia, diversificada y competitiva. Entonces, pero es perfectamente compatible. De hecho, es un poquito al revés. Si Pemex no tiene participación privada y CFE no tiene participación privada, están destinadas a quebrar. Porque el gobierno las va a obligar a que participen en eslabones de la cadena donde pierden dinero. Y si pierden dinero constantemente, el gobierno mexicano llegará a un momento en el que no tenga suficientes recursos para apoyarlas. Y ese momento está a la vuelta de la esquina. Entonces, México, digamos, la disputa con Estados Unidos es una gran oportunidad. Porque todo el mundo la puede ver. O sea, hay muchos mexicanos que quisieran que Estados Unidos pidiera un panel de solución de controversias para darle a México el Estado de Derecho. Estados Unidos no va a hacer eso. Así no funciona el sistema político de Estados Unidos. Estados Unidos va a ir a un panel cuando políticamente le convenga a la Casa Blanca o cuando esté forzada a hacerlo. Pero lo que sí es cierto es que como Estados Unidos y Canadá están demandándole a México la igualdad ante la ley, o sea, es un principio. No están pidiendo nada en términos de soberanía sobre la propiedad de los energéticos, ni si la Secretaría de Hacienda puede darle recursos a Pemex y a CFE. Esa no es la disputa. La disputa es, yo necesito que tú trates a mis empresas de la misma manera que tratas a Pemex y a CFE. Bueno, si logramos el establecimiento del principio de la igualdad ante la ley en el sector energético, México dará un paso tremendamente importante en el establecimiento del Estado de Derecho para el resto de los sectores de la economía. Entonces hay que, o sea, sí, sería mucho mejor. El costo de oportunidad de no tener un sector energético eficiente hoy es altísimo, porque el nearshoring sería mucho más grande, pero también hay que entender que es un proceso de convencimiento de que a lo mejor tenemos que pasar por tratar de ver si Pemex y CFE pueden solos,
Y bueno, a todas luces, no pueden. Entonces, y lo que más le conviene a Pemex CFE es que haya inversión privada y que compita con ellos. Porque es la manera de terminar. Pemex CFE tiene que terminar con los enormes subsidios que muchas veces le dan a otros sectores. Y el trato igualitario permite incluso poner en la Constitución una frase que diga: queda prohibido que Pemex CFE subsidie con sus propios recursos. Sobre el capital humano, efectivamente es una oportunidad muy grande y es un faltante muy importante. México encuentra aquí una especie de paradoja. Las empresas que operan en México piensan, y muchas veces tienen razón, que las plantas en México son las más productivas del mundo. Pregúntales a todas las multinacionales que están en México: oye, ¿tú dónde están tus plantas más productivas del mundo? Y México siempre sale hasta arriba. O sea, ¿cómo es posible? No que habíamos quedado que los trabajadores mexicanos no son productivos y no saben matemáticas y no saben... Y las empresas son muy productivas. Eso quiere decir que hay un tremendo talento, y ese talento viene sobre todo de que los trabajadores son jóvenes y pueden aprender, ¿no? Entonces, si México, para dar el siguiente paso, que es no solamente ser muy bueno en la manufactura, en las líneas de ensamble, sino ser bueno en la creatividad, ¿no? En el desarrollo de los sistemas operativos más complejos, en el desarrollo de marcas, en el desarrollo de gustos y de sabores y de colores y de diseños, etcétera, ahí es donde necesitas una inversión en capital humano muy importante. El efecto final es de largo plazo, pero puedes hacer progreso muy rápidamente en el corto plazo. Y ahí también hay un enorme espacio de colaboración en América del Norte. O sea, el gobierno chino ha tenido en los últimos 30 años una política tremendamente grande para que haya 100,000, 120,000 estudiantes chinos en Estados Unidos permanentemente. Bueno, o sea, los gobiernos de América del Norte pueden hacer exactamente lo mismo y podemos tener estudiantes mexicanos en Estados Unidos y estudiantes de Estados Unidos en México y en Canadá, etcétera. Ya hay un número importante, pero se tiene que multiplicar varias veces. En áreas en las que generalmente no van. Necesitamos menos economistas y más ingenieros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, ahí hay una oportunidad muy grande y, como bien decía Luzma, la competencia con China no es por el déficit comercial. Así lo planteó Trump y así lo han planteado mucho, pero en el fondo esto es una competencia por el liderazgo tecnológico, y México va a ser un país relevante en nearshoring solamente si estamos dispuestos a participar exactamente en ese aspecto que es el liderazgo tecnológico, pero para estar allí necesitas obviamente cambiar la forma en la que se entrena, se educa y se participa en la economía del conocimiento, ¿no? Ahora, otra vez, las empresas mexicanas han evolucionado tremendamente en los últimos 30 años porque han estado expuestas a 30 años de apertura y ya generan, algunas de ellas, investigación y desarrollo que antes no generaban. Entonces, México ha mostrado que tiene la capacidad de hacerlo, pero hay que potenciarlo de una manera muy importante. Y si hacemos todo eso, la frontera del nearshoring es muy grande porque, como decía Luzma, esto es estructural y va a durar. La ventana de oportunidad se va a cerrar rápido, pero la oportunidad va a durar 20, 30 años, por lo menos. Vas a tener que dejarnos en unos minutos, quizás estés conectado, me decías, pero te agradecemos de antemano toda digamos, tu participación aquí estos minutos. No sé si tienes un minuto, Luis, me gustaría solo hemos hablado mucho de Norteamérica, hemos hablado mucho de Estados Unidos, y me gustaría en un minuto, si tienes, ¿cuál es la importancia para México de Europa? Europa, como sabes, ha intentado en estas últimas semanas, digamos, con la cumbre que hubo recientemente en Bruselas, de un relanzamiento de su conexión con América Latina en general. Obviamente México es un actor importante, hay un acuerdo pendiente de modernización. Simplemente si nos pudieras dar en un minuto la importancia que tiene para México en este contexto de Europa, porque es un actor obviamente que juega un papel importante en todo lo que estamos conversando. Si tienes un minuto, te agradecería tu visión sobre eso. Con mucho gusto. Bueno, Luz María puede abundar mucho más sobre esto que yo, pero
Si tú tuvieras que diseñar la política comercial de algún país, le dirías, teóricamente es muy sencillo. Emprende una política comercial congruente con tus ventajas comparativas. La ventaja comparativa de México en materia de comercio exterior es muy sencilla. Somos el único país emergente grande en el mundo que puede tener una integración económica profunda en términos de reglas en América del Norte, con América Latina, con Asia y con Europa. Ningún otro competidor de México, China, Brasil, la India, Sudáfrica, Europa del Este, Turquía, Indonesia, que mencionábamos hace rato, Vietnam, puede tener al mismo tiempo procesos de integración profundos con estas regiones del mundo. Entonces, México tiene que ser un poco esquizofrénico, o sea, digamos, el desacoplamiento o diversificación del riesgo chino que está viviendo Estados Unidos no debe llevar a México a la autarquía económica, en el sentido de decir, yo solamente me voy a concentrar en América del Norte, sino al revés, utilizar la integración de América del Norte como un certificado que te garantice que puedes ser exitoso en otros lados y tener, por lo tanto, relaciones diversificadas, a pesar de que el 80% de nuestro comercio siga siendo siempre con Estados Unidos. Pero en economía lo que importa no es la diversificación promedio, sino la diversificación marginal. Entonces, si nosotros podemos tener un 20% rico en Asia, en Europa y en América Latina, eso nos da independencia con respecto a Estados Unidos y nos da la posibilidad de tomar lo mejor de todas las partes al mismo tiempo y de convertir a México en una potencia industrial que puede vender al mismo tiempo de manera preferencial en los 3 principales mercados del mundo. Y seríamos el único que podía hacerlo. Entonces, México tiene que terminar el proceso de aprobación del acuerdo mejorado con la Unión Europea, es muy importante, y seguir trabajando, impulsando el TPP, el CPTPP en Asia, al que, por cierto, se acaba de unir el Reino Unido, y México creo que debería considerar también, voy a decir una cosa que puede parecer una herejía, un acercamiento con Taiwán, porque hay muchas cosas que México puede aprender y colaborar con Taiwán en el sector de los semiconductores, que es uno de los sectores primordiales para el éxito de la economía digital. Muchas gracias de nuevo, Luis, por tu tiempo y encantado de que estuvieras con nosotros hoy día. Lo seguiré escuchando, pero ya no lo estaré viendo. Si necesitan que regrese, me avisan. Luz María, creo que bueno, Luis nos contestó a muchas de las preguntas. De hecho, contestó a algunas de las preguntas que tengo aquí en el chat. Una pregunta importante sobre el tema de cómo incorporar mejor la región del sur y el sureste mexicano. Este es un tema importante. Quizá te pediría que también lo comentes, porque en general siempre nos enfocamos en la frontera con Estados Unidos y creo que Luis aportó, digamos, ideas muy interesantes de cómo debería ser cómo repensar un poco la localización geográfica en en el caso de México. Hay varias preguntas también que me gustaría hacerte, Luz María, que tienen que ver cómo en este proceso de nearshoring México puede agregar más valor, sobre todo en su manufactura. De hecho, ahora mencionaba Luis el tema de semiconductores, ¿no? Y hemos visto casos donde, esto creo que es un tema interesante y me gustaría tener tu opinión, a veces no se trata tanto de una inversión directa nueva en México, sino cómo aprovechar y conectarse a inversiones en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que algunas de estas inversiones de Samsung, de otros de Taiwán en Estados Unidos, México de hecho se puede conectar con algunos tipos de proveedores quizá de otro tier, y me gustaría un poco que nos comentaras un poco cómo ves estas oportunidades para México. Si quieres te dejo estas 2 preguntas de momento y podemos seguir viendo algunas otras más que vayan saliendo en el chat. Y obviamente si quieres hacer algún comentario a lo que comentó previamente Luis, bienvenida. Sí, muchísimas gracias, Anthony. Bueno, mira, con respecto al tema del sur-sureste, me parece que ese es un tema muy importante porque pues México ya tuvo la experiencia de integración a los mercados internacionales, de integración a América del Norte,
donde vimos que esta integración, desafortunadamente, generó una desigualdad regional muy importante. Donde los estados del centro, el Bajío, el norte, Jalisco, la Ciudad de México, Puebla, fuimos capaces de aprovechar los beneficios y las oportunidades que da la integración, pero los estados del sur-sureste no. Y en esta nueva ola de nearshoring corremos el riesgo de volver a lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos atender ese tema? Yo creo que es muy importante hacer un diagnóstico correcto y, si me permites, voy a hacer aquí un comercial. Nosotros, cuando estábamos en la Secretaría de Economía con la secretaria Márquez y con la secretaria Tatiana Cloutier, hicimos un estudio con el CIDE, con el Laboratorio de Políticas Públicas a cargo del doctor Eduardo Sojo, utilizando su experiencia, porque él, junto con otras personas, desarrolló el plan para Guanajuato. Guanajuato en los años 90 era un huerto. O sea, Guanajuato era realmente, industrialización era muy poca, producía zapatos, algunos productos de piel y muchas frutas y verduras, pero nada más, ¿no? Fresas de Irapuato y ya. Y realmente hubo una transformación muy significativa del Bajío, gracias a esa visión de desarrollo de largo plazo. Y creo que es lo que necesitamos en el sur-sureste. Entonces, también para esa visión de largo plazo se requiere la participación del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil. Se requiere tener una voluntad y una visión. Y yo creo que también pasa por integrar al sur-sureste a través de infraestructura. Y creo que eso es algo que se está haciendo, por ejemplo, a través del transísmico. Creo que el corredor del transísmico para mí es la piedra fundamental. Hay mucho por hacer, mucha inversión que se requiere hacer, muchos trabajos, pero me parece que el hecho de que esté en la atención del sector público y del sector privado es una muy buena noticia. Por otro lado, creo que para poder pensar en integrar al sur-sureste, también hay que considerar cuál es realmente su vocación, ¿no? Y necesitamos darle conectividad de infraestructura terrestre, carretera, portuaria, pero también gas, electricidad y, sobre todo, una visión, un plan. ¿Qué queremos del sur-sureste? ¿Cuál es la verdadera vocación del sur-sureste? No podemos pensar que vamos a llevar sectores de semiconductores a Oaxaca o a Chiapas, porque esa no es la vocación. Y yo creo que vocación productiva de desarrollo sí hay en esos estados y están en ese estudio que hicimos en el CIDE. Y además, no solamente vinculada al desarrollo del sur del país, sino al norte de Centroamérica, a los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, que también tienen pueden hacer una zona de desarrollo económico y productivo, pero con una visión de largo plazo. Entonces, aquí lo que yo creo que se requiere es saber cómo hacemos para que la coyuntura que tenemos actualmente de nearshoring pueda ser aprovechada. Ya lo decía Luis, por ejemplo, en el tema textil, hay una gran potencialidad ahí para la región, porque es un sector, el de confección, intensivo en mano de obra. Además, es un sector que sí está tratando de salirse de China y que está tratando de venirse al hemisferio occidental para tener cadenas de suministro más cortas. En lo que se refiere a agregar más valor, bueno, yo creo que es uno de los temas que pues hemos tenido de manera permanente desde los años 80 en México, ¿no? ¿Cómo hacemos para que México deje de ser un país de maquila y México realmente pueda desarrollar cadenas de suministro que integre el tejido productivo y que realmente permita que el efecto multiplicador de la integración, la globalización de las exportaciones y la inversión extranjera tenga un mayor efecto sobre las economías locales y las comunidades? Entonces, el reto no es menor en la medida en que no lo hemos podido atender cabalmente en las últimas 5 décadas, pero es un tema que está aquí y que creo que hoy tenemos un mejor diagnóstico y también mejores herramientas y un mejor tejido productivo para lograrlo. Tenemos un sector financiero que está listo para apoyar. Tenemos también
un sector productivo en México que quiere tener proveeduría local. Y por otro lado, tenemos un tratado México, Estados Unidos, Canadá, que por ejemplo en el sector automotor nos exige tener proveeduría local, proveeduría en América del Norte. Y estamos viendo, por ejemplo, en el sector de autopartes, que están llegando empresas de Francia, de Alemania, de Italia, del sector autopartes, en los segmentos, no en el Tier 1, sino en el 2 y el 3, a generar alianzas con empresas mexicanas para anclar esa cadena de proveeduría en México en conjunción con otros proveedores. Entonces, yo creo que aquí hay una gran oportunidad de detonar crecimiento y desarrollo, no solamente en lo que se refiere a la cadena de producción de manufactura, sino también en lo que se refiere a todo el sector de servicios. La manufactura también genera efectos multiplicadores sobre toda una serie de servicios de soporte de la industria, del comercio, de la logística, del financiamiento, entre otros, ¿no? Y en lo que toca a semiconductores, yo coincido plenamente con Luis en el sentido de que, a ver, en Estados Unidos, yo diría que hay como dos bolsas de nearshoring. Está la bolsa de los sectores críticos, que tienen una clara identificación con el desarrollo tecnológico, con la necesidad de tener toda una infraestructura básica, que son los semiconductores, los minerales críticos, las baterías eléctricas, y bueno, está el tema de dispositivos médicos y farma, que pues es una parte más que nada de la lección que dejó la pandemia, de que no podemos depender todos de manera excesiva de un tercero que puede ser que no esté dispuesto a ofrecerme o a proveerme, o que no esté, no dispuesto, sino que no tenga la condición para hacerlo, porque China también necesitaba de farma, jeringas y ¿cómo se llama? Cubrebocas, ¿no? Entonces, ahí hay una realización. Entonces, están los sectores críticos. Estos sectores críticos son los que están recibiendo los subsidios de Estados Unidos en el CHIPS Act, el IRA, la Ley de Infraestructura y estos sectores. Entonces, aquí hay un gran contenido tecnológico y aquí hay un gran contenido de visión de largo plazo. Con estos sectores vamos a realmente dar el salto cualitativo en las cadenas de suministro. ¿México puede participar en ellos? En el tema de semiconductores, México tiene ya empresas que hacen ensamble, prueba y empaquetado. No producimos el wafer, ¿no? La oblea no la producimos, porque además son inversiones multimillonarias. Lo dice Chris Miller en su libro Chip War, que nos explica perfectamente bien todo el tema de la industria, y dice que es una cantidad de dinero extraordinario que México no tiene y que el sector público no está en condiciones de ofrecer, pero yo creo que hay ciertos sectores en donde podemos participar. Igualmente creo que en el tema de, como ya lo decía Luis, desarrollo de talento. México tiene ingenieros, pero México tiene que integrar esos ingenieros a la innovación, el desarrollo y el valor agregado. Segundo punto, minerales críticos. Pues como ustedes saben, recientemente se aprobó una reforma a la ley minera que no parece estar en línea con la necesidad de tener inversiones en minerales críticos que se requieren para poder participar en el segmento. Luego, tenemos el tema de baterías eléctricas y autos eléctricos. Aquí México ya tiene una infraestructura gracias al desarrollo de la industria automotriz y también a las reglas del TEMEC, que exigen que a partir del año 7 la batería de un vehículo, la batería eléctrica de un vehículo se produzca en la región. Entonces, aquí ya están llegando inversiones, ya hay vehículos producidos en México. México ya es hoy el tercer proveedor de vehículos eléctricos para Estados Unidos, pero necesitamos la infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura? Los semiconductores y los minerales críticos. Entonces, aquí México tiene que hacer un trabajo de ordenar nuestras prioridades y ordenar nuestras políticas públicas, ordenar a los empresarios, ordenar a la investigación y el desarrollo, porque recientemente también se aprobó una ley que modifica la manera en que el sector público y el sector privado pueden desarrollar investigación y desarrollo y qué tipo de investigación vamos a promover. Entonces, aquí me parece que nos falta un poco ordenar nuestras políticas públicas con la posibilidad de participar en el nearshoring.
La otra bolsa de nearshoring me parece a mí que es resultado precisamente de esta guerra comercial que desató el presidente Trump, que continúa la administración Biden, que se basa en establecer aranceles punitivos a una gran parte de las importaciones que realiza Estados Unidos de China, y donde hay sectores que realmente dicen, yo para qué voy a estar en China si me puedo ir a otro país y enfrentar aranceles más bajos, como es el sector de muebles, textil, confección, calzado, equipo de viaje, equipamiento de diferentes tipos de productos, del sector óptico. Entonces, hay una gran diversidad de productos en donde incluso hemos visto que han llegado empresas de China que se han establecido en México. Por ejemplo, en Nuevo León está el Parque Industrial Hofusan, que tiene exclusivamente empresas de China que se han venido a México a instalar a este parque industrial para darle la vuelta a estos aranceles, ¿no? Entonces, si algún día, que yo no veo muy factible todavía que Estados Unidos y China se arreglen en esa parte arancelaria, creo que ahí es en donde podría haber algún cambio. Y ahí es en donde México tiene que tener cuidado, porque estas son inversiones que hasta cierto punto sí se pueden llegar a quedar, pero no se van a quedar si las condiciones arancelarias cambian, si se pueden ir a otro país, si se pueden regresar a China, por ejemplo, porque pues realmente no son estas industrias que Estados Unidos ha considerado como críticas. Simplemente Estados Unidos fue una manera de expresar su insatisfacción, un gran déficit comercial que al presidente Trump no le gustaba por razones propias, ¿no? Pero que se pueden establecer en México o se pueden establecer en Estados Unidos o se pueden establecer en Vietnam, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día me parece que la condición es el arancel. Y desde México, pues, gracias al TEMEC, no tenemos que pagar arancel. Entonces, ahí creo que también tenemos que tener un poquito de cuidado en cómo vemos estas inversiones, cómo hacemos para asegurar que se queden esas inversiones, cómo hacemos para convencerlos de que ya que están aquí, pues aquí quédate porque aquí te conviene estar por muchas razones, ¿no? Gracias. Creo que no te escuchamos, Tony. Una lista muy larga de preguntas muy interesantes, no las vamos a poder formular todas. Quizás te haría un par de preguntas un poco que recogen varias preocupaciones de los participantes. Una tiene que ver, quizá podemos hablar un poco más de eso, sobre el papel del Estado en todas estas políticas de nearshoring, el papel del Estado mexicano. Hay una pregunta específica que quizá la pueda responder sobre un anuncio reciente de Hacienda sobre algunos incentivos fiscales en algunos sectores específicos. Menciona la persona que pregunta el sector farmacéutico, aeroespacial, microprocesadores. Quizás un poco una contestación, digamos, más general sobre el rol que tiene el Estado en promover este tipo de políticas vía algunos tipos de incentivos fiscales o de otro tipo. Y quizás paralelo a eso, también el rol del Estado, y este es un tema que tú conoces de cerca, entiendo, Ruth, es la política, digamos, de promoción de la atracción de la inversión extranjera. Con la desaparición de ProMéxico, se empieza a notar una cierta, en parte podría ser competencia y en parte también colaboración entre los estados mexicanos, sobre todo aquellos que tienen que compartir infraestructuras o políticas que vinculan a dos o más estados. Quizá te preguntaría un poco sobre eso en general, ¿no? El rol del Estado en todas estas políticas, ya sea vía incentivos o vía políticas más tradicionales de atracción de inversión. Y luego hay una pregunta concreta que también me gustaría hacerte porque has seguido el tema en detalle, que tiene que ver otra vez con el tema del USMCA. Pregúntanse qué posibilidades de que lleguemos a los paneles de resolución en los temas energéticos y en el tema agrícola antes del cambio de gobierno en octubre del 24. Si puedes responder a cuál puede ser el pronóstico de estas tensiones. Y hay una tercera, y quizás con esto termino, que es una pregunta, digamos, muy específica, pero que es interesante porque replantea algunas de las cosas que mencionaba Luis sobre cómo interpretar los datos de inversión extranjera, ¿no? Preguntan sobre, a ver si la encuentro, dice, en cuestión de inversión directa extranjera,
¿La reinversión de utilidades también se considera nearshoring o solo serían las nuevas inversiones? Y esto creo que es importante porque entiendo que los datos más recientes que han salido, la mayor parte de la inversión que hemos visto en México en el último trimestre comparado en el año anterior, fueron reinversión de utilidades, ¿no? Creo que fueron casi el 90% vis-a-vis el 10% de nuevas inversiones. ¿Cómo interpretamos estos resultados con los caveats que nos ofrecía Luis? Entonces, un poco preguntarte sobre el tema del rol del Estado, el tema de cómo interpretar la información sobre inversión directa extranjera y también sobre las tensiones en el marco del USMCA. Y creo que con esto podremos cerrar. Gracias. Sí, claro que sí, Tony, con mucho gusto. Pues mira, yo creo que México requiere una política pública para el nearshoring. No una política industrial, sino una política para el nearshoring, que creo que tenemos algunos elementos, pero la política pública para el nearshoring requiere saber hacia dónde vamos y saber qué queremos, ¿no? Y bueno, ¿qué queremos? Pues creo que todos lo tenemos muy claro. Queremos que llegue la inversión. Esa inversión es parte de nuestro proyecto de desarrollo en el sentido de crecimiento vinculado a los mercados internacionales, al mercado de los Estados Unidos, aprovechar el TEMEC, pero esa política pública para el nearshoring me parece que requiere entender no solamente la oportunidad, sino lo que México necesita hacer, que es un poco lo que ya decía Luis, y no voy a repetirlo porque él ya dio los 4 elementos que él considera que deben de estar ahí. Creo que el reto que tenemos el día de hoy está en el hecho de que nuestra administración, el presidente López Obrador y la administración López Obrador ha sido una administración que se ha centrado mucho en la política interna, en el desarrollo del mercado interno, en una política orientada al gasto social, en reducir la pobreza, ¿no? Porque pues ese fue el planteamiento que hizo como gobierno. Entonces, así es como se ha conducido. Nosotros, si vemos cuáles son en qué invierte el Estado, pues mucho de su gasto es en programas sociales, y me parece que hay una consideración en el sentido de decir, bueno, el sector privado que actúe. Que bueno, también a veces el sector privado lo que quiere es actuar, déjame en paz y déjame invertir en donde yo quiero, ¿no? Pero creo que hay ciertas áreas en donde sí puede haber un apoyo de parte de la administración, de parte del gobierno, no solamente de la actual administración, sino de la administración que vendrá, en el sentido de identificar claramente cuáles son esos sectores que son necesarios, ¿no? Y sí, creo que hay que invertir. Para poder lograr llegar a un punto, necesitamos invertir, necesitamos tener bienes públicos que nos ayuden a generar crecimiento económico, empleos, los impuestos que requerimos para poder tener el ingreso fiscal, para apoyar los programas sociales que pues están ya a nivel de constitución, ¿no? Entonces, yo creo que hay aquí una necesidad de parte de todos, del sector público, del sector privado, la academia, la sociedad civil y los gobiernos locales y estatales, ¿no? De participar claramente y de tener una visión. Y creo que aquí también va de la mano con lo que han hecho algunos estados de la República, por ejemplo, en términos de promoción. Jalisco, por ejemplo, hizo una legislación que se llama Tech Hub, que le asignó $60 millones, no es mucho, pero es una cantidad importante, para poder atraer ciertos segmentos de la cadena de semiconductores. Jalisco y Nuevo León están trabajando en conjunto para facilitar el comercio, para facilitar el cruce fronterizo, para hacer más expedita la cadena en el sector electrónico / semiconductores. Entonces creo que aquí hay algunos ejemplos de cómo la promoción se sigue dando, tal vez con otra visión desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y también a nivel estatal, y creo que no hay ninguna duda de que pues, la promoción es muy importante, porque la promoción de lo que se trata es de presentar qué es lo que hay, qué tengo para ofrecerte, qué tengo yo en México que te puede hacer una diferencia en tu decisión de inversión. Y creo que eso siempre va a estar y siempre va a ser necesario.
Con respecto al segundo punto de los paneles del TEMEC, bueno, pues eso está en manos de Estados Unidos y de Canadá decidir qué es lo que van a hacer con ello. Sin embargo, mi comentario con respecto al tema de las consultas, me parece que el TEMEC tiene una ventaja que no tienen otros acuerdos y no tiene la Organización Mundial del Comercio, que es un sistema de solución de diferencias en donde podemos, los miembros, resolver nuestras diferencias de acuerdo a lo que se estableció en el propio tratado. Y creo que eso permite, o sea, el manejar estas diferencias dentro de la propia vía del mecanismo, pues permite quitar de enfrente esas presiones políticas que siempre están. En el caso de las reglas de origen del sector automotor, México y Canadá, llevamos a Estados Unidos al panel. El panel le resultó favorable a la interpretación de México y Canadá, y nosotros siempre argumentamos que sabíamos que esto era benéfico no solamente para la industria mexicana, sino para la industria norteamericana. Queda ahora por la implementación de este panel, pero me parece que es muy importante cuidar esos procesos, porque esos procesos precisamente lo que buscan es despolitizar un tema y obligar a unos expertos a decir si estoy o no estoy en lo correcto. Y creo que eso es muy sano porque ayuda al fortalecimiento institucional y le da un valor adicional al TEMEC que otros acuerdos no tienen, y en particular la Organización Mundial del Comercio, donde desafortunadamente el órgano de solución de diferencias pues tiene no está funcionando como debe, porque no tenemos en vigor el mecanismo del órgano de apelación, no está en vigor. Tenemos un mecanismo provisional al que somos parte como 25, 26 países en este momento, pero no es la solución que se está buscando. Entonces, yo te diría que los mecanismos de solución de diferencias que hay en el TEMEC son uno de los principales valores del propio tratado. Y por último, la inversión extranjera directa. Yo quise hacer un comentario de metodología y que siempre nos preguntaban cuando estábamos en la Secretaría. La metodología que se utiliza en la Secretaría de Economía y que se ha utilizado por las últimas 3 décadas es la metodología de la OCDE y del Banco Mundial, que tiene 3 componentes. Greenfield, que son las nuevas inversiones, reinversión de utilidades y transferencias entre compañías. Entonces, estos son los conceptos que siempre se han utilizado. Cuando hablamos de reinversión de utilidades, sí es una inversión extranjera directa y sí se puede contabilizar como tal. Primero, porque eso establece la metodología y no es ninguna novedad. Y segundo, porque ese dinero, ese capital, la empresa lo podía haber mandado a su matriz o lo podía haber mandado a cualquier otro lado. Entonces, es capital que ya está en manos de la empresa y la empresa decide reinvertirlo en México. Entonces, en vez de traer dinero de fuera, lo reinvierte. Entonces, creo que ahí es un tema un poco de comprender cómo es la metodología. No hay ninguna novedad en esto, ¿no? Y bueno, pues resulta que las empresas decidieron que no quieren sacar el capital de México y que no necesitan traer capital de fuera para poder seguir haciendo sus operaciones en México. Entonces, creo que es importante hacer esta aclaración, porque al final del día el monto que reporta la Secretaría de Economía es el monto que reportan las empresas. Entonces, creo que ahí sí no hay ninguna manipulación del dato. Gracias. Tu visión con Luis sobre este tema tan importante para la economía mexicana y para la economía de la región. Agradecerte mucho tu presencia hoy día en este evento, y estamos ya agotando nuestro tiempo. Teníamos otras preguntas que lamentablemente no vamos a poder responder hoy día, pero seguramente se pueden responder el próximo lunes, donde vamos a tener digamos, a practitioners de todo lo que estamos hablando. Simplemente para hacer un avance, vamos a tener con nosotros al secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, dando una visión local de lo que están haciendo los estados mexicanos en este tema, Iván Ríos. Y vamos a tener a 2 representantes del sector privado para tener una visión de cómo el sector privado está viendo estas oportunidades que hoy día analizábamos con Luzma y con Luis. Vamos a tener a un representante de Tata Consulting Services
y también al director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, todos ellos moderados por nuestro colega y amigo de todos nosotros, Juan Carlos Baker. Y con eso cerramos puntualmente a las 12. Muchísimas gracias, Luz, y también gracias a Luis, si nos está escuchando, y a todos los que os habéis comunicado con nosotros, que habéis participado en este evento online. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Buen día. Chao.